Como que cuando tienes la sensación de que más allá de lo que te están mostrando a ti como lector, hay mucho más sucediendo, pero no te lo están queriendo contar, los pequeños detallitos para darle una coherencia final, es ahí donde está realmente la magia, ¿no?, de una historia. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo, en la cual venimos sobrenaturales, venimos esotéricos, venimos satánicos a tope, con un personaje que ya es un clásico, ¿no?, del medio, totalmente establecido y muy reconocible, que no es otro que Hellboy. Y el cómic, pues obviamente es Hellboy, por el gran artista Mike Mignola. Concretamente esta historia se llama Semilla de Destrucción, no Semillas, que este es un error que pusieron en portada, del cual no me había dado cuenta en todos estos años, por cierto. Este tomo que vamos a estar hojeando hoy es el retapado de la serie limitada original de principios de los 90. Y vemos, pues lógicamente dentro tiene las cubiertas de cada número, simplemente es el clásico volumen retapado que recoge los diferentes cuadernillos con grapa. Y aquí ya vemos el nombre real de la historia, ¿no?, que es Semilla de Destrucción. Bueno, Mike Mignola, como veréis, haciendo un trabajo fantástico, un trabajo gráfico excelente, donde ya se ven, pues, estas referencias estéticas que tiene él, ¿no? Esa manera de juntar mucha referencia histórica a religiones, a culturas, a civilizaciones desaparecidas, mezclándolo con lo esotérico, mezclándolo con la aventura también, un puntillo Indiana Jones y un puntillo, la verdad es que una mezcla de diferentes cosas que hacen que su estilo sea verdaderamente único y diferenciable, aparte de la potencia gráfica que tiene. A ver, antes de ponernos ya a leer, este es el volumen de, como ya os digo, este es el cómic originalmente publicado por Norma Editorial, 500 pesetas, amigos viejos, amigos viejunos. Antes de ponernos ya por fin a ojear el cómic, un poquitín de contexto, ¿vale? Este es un cómic que nos viene muy bien porque es como que continúa bastante la línea que hemos estado continuando en las últimas semanas. La semana pasada estuvimos hablando de Sin City, del primer volumen de Sin City de Frank Miller, y al mismo tiempo, en otro vídeo, vimos un número de la primera tanda, por así decirlo, de cómics de Image Comics, Deathblow. Vale, este es un cómic que no es exactamente de la misma época, pero sí es de una época parecida. Digamos que es un cómic de principios de los 90 y se ubica en lo que viene a ser esa especie como de tormenta editorial que hubo en los primeros años de los 90, sobre todo por eso, porque Marvel y DC estaban haciendo un montón de pasta y hubo un montón de artistas, pues, que querían más derechos de autor, que querían más libertad para crear con sus propios personajes y sus propias historias, libres del control, pues eso, que había parental, de temas de violencia, de temas de cosas explícitos. Querían como ser creadores más libres, más adultos y evidentemente cobrar dinero por su trabajo. Y aquello llevó como una especie de fiebre por la creación de sellos. En este caso, en esta contraportada del primer cuadernillo de Hellboy nos encontramos este sello Legend, este que me ha gustado mucho, y de hecho aquí nos lo vendían como recuerda este sello, en el cual ya nos decían que aquí teníamos a Arthur Adams, a John Byrne, Paul Chadwick, Geoff Darrow, Dave Gibbons, Mike Mignola y Frank Miller, es decir, un Dream Team. De la misma manera que Image Comics era otro Dream Team con Jim Lee, con Rob Liefeld, etcétera, pero enfocado más a teenagers, ¿no? Enfocado más a un público adolescente y con contenidos, pues, más comerciales. Legend tenía una mentalidad. Legend es un sello que se fue publicado dentro de la editorial Dark Horse y tenía una mentalidad, digamos, más de artista. No voy a decir más europea exactamente, pero sí que tenía una mentalidad más enfocada en la libertad de los autores y en crear obras, digamos, con un cierto pozo. Y yo diría que a nivel de calidad general, pues se notaba mucho el grado que había de compromiso y de producción, no sé cómo llamarlo, de producción más minuciosa que tenían estos cómics. Por ejemplo, este Hellboy, pues es un cómic, yo diría que modélico, que, vamos, aportaba... Es una manera un poco traída por los pelos, pero bueno, digamos que aportaba más contenidos o aportaba más implicación por parte de los artistas que, por ejemplo, yo que sé, un cómic de Image Comics o un cómic de Malibu que había por la época, o de Bravura. Eran sellos que estaban apareciendo por la época y que fundamentalmente casi todos ofrecían lo mismo, que eran músculos, mucha acción y testosterona y demás. Este era un cómic que no, este era un cómic que ofrecía ambientación, ofrecía misterio, sobre todo ambientación y misterio serían los dos elementos fundamentales, y es un cómic que tuvo muy buena recepción. Ya de entrada, antes ya empezamos a ojear, que ya está bien de hablar, ¿no? Nos encontramos Semilla de Destrucción, Hellboy y demás, vale.
por Mignola, Byrne y Chiarello, es decir, un super dream team. Mike Mignola es el artista y el creador, el argumentista, el dibujante, el entintador, ¿vale? Es el que se encarga del dibujo y de la historia. John Byrne, el gran John Byrne, se encarga de los diálogos. Se ve que Mike Mignola a estas alturas no estaba todavía muy seguro de sí mismo y prefería que evidentemente un monstruo de los guiones le escribiese los diálogos. Y luego Mark Chiarello es el encargado del color. No sé hasta qué punto Mike Chiarello tenía margen para poder desarrollar su trabajo, porque la verdad es que Chiarello es increíble, es un colorista y un artista increíble, pero aquí yo no sé muy bien si Mignola le dio unas referencias muy estrictas sobre cómo colorear las historias o si le dio libertad para desarrollar lo que es la imagen general, no lo sabemos. Pero bueno, que esto tú lo veías en portada en esta época. Este cómic se publicó en España en el 95, en Estados Unidos en el 94. O sea que esto más o menos en la época tú veías estos tres nombres, un aficionado al cómic veía estos tres nombres en portada y era como cómpratelo ya. Una cosa bastante llamativa. Y bueno, en estas primeras páginas ya nos encontramos más o menos lo que va a ser la tónica general del cómic. Nos encontramos con ese dibujo tan particular de Mignola, que mezcla línea limpia, con tenebrismo, con un rollo súper expresionista, pero al mismo tiempo no rechaza influencias tanto del cómic de superhéroes clásico como del cómic europeo. Es como un perfecto término medio entre cómics, pues yo qué sé, me voy a aventurar y decir incluso un Tintín o algo así, y al mismo tiempo te encuentras, pues, no sé, influencias también, te puedes encontrar cosas de Jack Kirby. Es como un rollo muy, muy personal, muy, muy personal, y sobre todo con líneas muy limpias, muy bien acabado y demás. Mike Mignola, además, a estas alturas, digamos que era su primer cómic suyo. Era el primer cómic que él presentaba con sus argumentos, desarrollando la imagen que él quería, la estética y con la temática que le interesa, ¿no? Y cuando apareció con este cómic, Mignola era algo así como un súper artista de culto a tope, que era súper respetado por todo el mundo, pero todavía no había publicado muchos cómics realmente. Sí que había publicado en DC y en Marvel alguna cosilla, había hecho alguna historia de Batman, en Epic Comics había hecho un par de series, si mal no recuerdo. Y inmediatamente antes de dibujar este Hellboy, hizo la adaptación de la película de Drácula, de Bram Stoker, un cómic fantástico que espero que lo leáis, tal vez aquí lo ojeemos algún día porque es un cómic increíble, en el cual Mignola ya nos mostraba pues este tipo de elementos, este tipo de estética que le había venido desarrollando. Él después, como portavista y como ilustrador, era el típico artista que no terminaba de haber trabajado concretamente en ninguna colección ni con ningún personaje, pero ya todo el mundo le conocía y todo lo que llevaba a su firma era interesante. Y bueno, en ese contexto es que él pues se lanzó, dicen que creó al personaje alrededor del 91 y le fue dando unas vueltillas hasta publicarlo. Seguramente paró para dibujar el Drácula de Bram Stoker y luego ya en cuanto terminó con esos proyectos pues se debió lanzar con esto, ya juntándose pues con los demás, con Frank Miller, con Byrne y demás en Legend. Y este era, pues como os he dicho antes, pues como su primera obra más o menos completa. Y estéticamente pues nos rompió a todos totalmente, porque a nivel de lo que os decía antes, a nivel de ambientación, de ritmo, no es un cómic de los años 90 en ese aspecto. Los cómics de los años 90 me gustaría, ojalá tuviese aquí a mano alguno de Image para comparar. Ahí se imponía muchísimo las páginas grandes, los pocos diálogos, acción, muchas peleas, mucho plano espectacular, que todo pareciese un póster o una secuencia de pósters espectaculares, las poses muy forzadas. Sin embargo, Mignola lo que hace es narrar de una manera muy tranquila, muy pausada. Deja mucho espacio para las expresiones de los personajes, ¿veis? Muchísimo espacio para crear contexto, siempre dándole muchísima, como os decía antes, muchísimo ambiente, muchísima ambientación, siempre juntando la imaginería que le interesa con la estética potente de sus personajes, dentro de, no sé, ambientes, pues eso, más bien tirando tranquilos, ¿no? Además aprovechando muy bien su tendencia. Una obra muy evocadora, además mezcla influencias de todos lados. O sea, lo mismo te recuerda a veces, tiene un puntillo de Indiana Jones, que tiene obvias referencias a la obra de H.P. Lovecraft, pero luego el tío hace un súper mega batiburrillo de cosas que le gustan. Se nota además que a él hay cosas que le gusta dibujar, le gusta todo lo que sea, pues eso, el arte místico, ¿no? El arte religioso, el arte sacro, por así decirlo, de diferentes culturas, diferentes religiones, y él más o menos lo va hilvanando en una historia
con su personaje, que es como su gran primer acierto, ¿no? Conseguir un personaje con garra, un personaje con muchísimo carisma y sobre todo muy característico, fácil de diferenciar y muy fácil de dibujar. Para él, vamos, se entiende, para otra persona, pues supongo que no tanto. Bueno, vamos a seguir ojeando. Y como veréis, pues eso es una obra en la cual, por una parte, los diálogos están muy bien equilibrados, porque el personaje de Hellboy es el típico personaje muy socarrón, el típico tipo duro, pero que también tiene un importante componente de humor y demás. Es como muy ácido y todo este rollo, tiene un punto muy cínico, ¿no? Con lo que le va sucediendo. Pero estas imágenes, esta forma de dibujar que tiene Mignola, le da un ritmo muy particular al cómic. Hace que el dibujo narre muchísimo, de tal manera que los diálogos ayudan a redondear lo que estamos leyendo. Es un cómic de los 90 en ese aspecto. En los 80, artistas tipo Alan Moore o Frank Miller nos habían acostumbrado a un ritmo de viñetas sobrecargado, con muchísimo texto, muchas viñetas por panel, lo cual creaba pues un estilo de lectura que está muy bien cuando se utiliza bien, lógicamente. Yo adoro esos cómics, pero es un poco exigente de cara al lector, ¿no? La gracia que tiene Mignola es que te está contando una historia más bien, digamos, americana, también con sus monstruos, con sus peleas, con su rollo de superhéroes, sobrenatural y demás, pero el ritmo narrativo es casi más europeo. O sea, es un cómic que se lee solo. O sea, fluye perfectamente. Además, la coherencia entre viñetas, como estaréis viendo, es perfectamente clavada. No hay estructuras raras, no hay dibujos mal cerrados ni incoherentes que puedan dar lugar a confusiones o que necesites volver a leerte la página. Está muy bien. Y luego la historia es que tiene un carisma espectacular. Un carisma tremendo. El personaje, como veréis, pues es muy vacilón. Un personaje súper badass, como dicen los americanos. Y luego, pues que se nota que Mignola había venido acumulando material a tope para hacer este cómic, acumulando pues todas las cosas que le gustaba dibujar, todas las cosas sobre las que le gustaría crear una historia, y especialmente en esta primera parte del arco de Hellboy, el tío se notaba que estaba lleno de ideas, que bueno, luego pues las fue desarrollando, a veces no iba a ninguna parte, a veces se quedaban pequeños detalles testimoniales. Luego terminó de cerrar los arcos, empezó a crear historias secundarias con personajes que iban apareciendo en la serie. Una cosa que sí que me gusta, lógicamente, de tener el volumen así retapado, es que puedes ver las portadas en tamaño completo, cosa que siempre se agradece, especialmente con un artista tan bueno como Mignola. Y aquí nos encontramos, pues una vez más, elementos clásicos de Mignola, ¿no? Esta querencia por rollos de Lovecraft, los tentáculos, circunstancias de misterio, que como dando pistas de por dónde puede ir la historia, creando muchísima ambientación. La palabra ambientación la voy a quemar hoy. No voy a intentar por todos los medios no decirla más. Pero eso, es como que la sugerencia, ¿no? Mignola un poco... Mirad esta página. Esta página es perfecto. Es Alan Poe en estado puro, ¿no? Es como que es un artista que sugiere un montonazo, es capaz de crear la sensación y crear sobre todo la expectativa, ¿no? De que van a pasar cosas, y pasan, que es la magia que tiene, de que van a pasar cosas meramente mediante la sugerencia. Y a mí particularmente en esta página, bueno, en todo el cómic en general, pero aquí por ejemplo el color me parece también que está fantástico. También ayuda el hecho de que sea un cómic viejo, que las páginas se han amarillado, que se ha gastado, que eso siempre le da un puntazo, ¿no? Y bueno, la historia, por no hacer mucho spoiler, sobre todo va de investigaciones paranormales. Es un poco de lo que va, dentro de la cual, pues, el mismo Mignola va a hacer referencias, pues, a todo lo que le gusta. Muchos monstruos, muchas referencias de terror. Es como un mezclizo perfecto. Estos personajes aparecen también en la película. Este es Abe Sapien. Pero claro, lógicamente, por muy buen trabajo que hiciesen en la película, Guillermo del Toro, yo creo que hizo una gran producción. Esta estética que estáis viendo, pues es muy difícil de conseguir reflejar, lógicamente, en una película. Esto igual se ceñiría mejor a unos dibujos animados, pero de corte súper oscuro, aunque luego la historia no lo es tanto, ¿eh? La historia no es especialmente oscura, ni de miedo, ni turbia, no tiene demasiados elementos escabrosos, ni tiene demasiado, no sé, violencia, ni sexo, ni demás. Lo que sí que tiene es eso, mucha fantasía y misterio. Sobre todo la palabra es misterio. Juega mucho con este tema de los monstruos, pero también tiene un elemento muy Expediente X, me atrevería a decir.
bueno, los más antiguos del lugar sabréis lo que es Expediente X, pues los más nuevos pues seguramente no. Expediente X, para los que no lo sepáis, pues es una serie que iba de casos paranormales, de dos agentes que iban investigando lo paranormal y iban creando una especie como de círculo de conspiraciones y de misterios, ¿no? Pues Hellboy tiene un muy importante elemento, pues eso de el gobierno, los agentes que están operando en la sombra, intereses ocultos y demás. Y todo esto pues metido así en un contexto como de aventuras y de riesgo, ¿no? En el cual parece que va a suceder una especie como de superapocalipsis en cualquier momento. Esta ambientación preapocalíptica es algo que es un referente. Mirad qué buena página. Es un referente de este cómic absoluto, en plan de, como dicen los americanos, impending doom, ¿no? El que está algo a punto de suceder, como que hay un apocalipsis pendiente, que de hecho Mignola más adelante pues explotará y lo explotará muy a gusto en diferentes cómics. De hecho, BPRD es una serie satélite de estas, una serie que deriva de Hellboy, que investiga, pues eso, en esa dirección, más que indaga en esa dirección bastante más y llega a tener verdaderos apocalipsis. Es una pasada, auténtica pasada. Pero bueno, no nos vamos a distraer porque estamos viendo los dibujos de Mignola, que como veréis, pues merecen la pena totalmente. Mirad la línea, qué buena, la tinta. No sé, es como la sensación es increíble. Y esto hay que tomar en cuenta que es un cómic, como os decía, es un cómic publicado en el 94. Esto es una estética completamente diferente a lo que estaba haciendo la mayoría de los artistas americanos. Tal vez podría tener algún elemento en paralelo con lo que estaba haciendo Frank Miller en la época con Sin City, porque ya había entrado en la época de los contrastes locos. Pero vamos, que este era un cómic totalmente distinto. Y de hecho, fijaos que aquí en España se publicó en papel, que yo adoro este papel, pero se publicó en papel, digamos, barato, lo que llaman en Estados Unidos el newsprint, el clásico papel con grano, que no brilla, que a mí me encanta, por cierto. La edición no es de especial calidad, con grapas, portadas normales, con sus publicidades y cosas puestas, sus sellos y demás, y con su cómic de complemento. Este cómic en ningún momento se publicó como un super lanzamiento. Este cómic se publicó como un cómic más, realmente. Y claro, lo que sí que, mirad, con la publicidad de lo que estaba en su momento publicando Norma Editorial en la época, los Depredadores, Hellboys, Mortal Kombat, para que os hagáis la idea, cómics de Alien, cómics de La Máscara, una cosa, pues eso, era un cómic más dentro de su línea editorial. Y este es un cómic que tuvo continuidad, sobre todo porque Mike Mignola decidió insistir, y muy buena recepción por parte de los lectores. Y claro, pues este cómic se ha reeditado hasta la saciedad. Normal, porque mirad qué portadones. Cómic buenísimo. Un cómic muy bueno, especialmente por eso, por la sensación de que va a pasar algo. Es un cómic que está constantemente empujándote hacia adelante, creando estas imágenes súper evocadoras, llenas de ambientación, que nos llevan mucho, pues yo que sé, Indiana Jones, cuando entraban en el templo aquel de los templarios, o no sé, este tipo de... También películas de la Hammer igual en determinados momentos. Nos lleva a estas situaciones como de no terminar de entender muy bien qué es lo que está pasando, como de ver que hay como mucha más línea argumental de lo que realmente el artista nos está mostrando, que esa es un poco la clave, ¿no? También nos pasa pues con historias tipo Akira, tipo Evangelion, tipo, no sé, videojuegos, por ejemplo, los videojuegos de Kojima, Metal Gear y cosas así, que es como que cuando tienes la sensación de que más allá de lo que te están mostrando a ti como lector, hay mucho más sucediendo, pero no te lo están queriendo contar, y tú tienes que ir más o menos atando los pequeños detallitos para darle una coherencia final, es ahí donde está realmente la magia, ¿no?, de una historia. Y esto, Mignola, en la mayoría de su época de Hellboy, lógicamente es una obra que se extiende durante muchos años y tiene sus momentos de flojera, pero en la mayoría de su época en Hellboy lo consigue bastante bien y realmente funciona. A Mignola te junta imaginería nazi a tope, pero no la utiliza en plan, pues eso, son los malos. Es como, igual que en Indiana Jones los nazis son los malos, pues aquí junta ese misticismo de rituales satánicos, rituales a demonios extraterrestres, invasiones, energías dormidas que quieren destruir la Tierra, lo relaciona con las guerras mundiales, te lo lleva a Hitler, te lo lleva a científicos locos. Es este tipo de mundo, ¿no? Claro, mirad esto. O sea, esto es, vamos, Lovecraft a tope ahí, Cthulhu a tope, con este estilo más suyo de dibujo minimalista, de dibujar aparentemente poco, con líneas aparentemente sencillas, pero perfectamente establecidas, elementos muy pequeñitos, pero describiendo mucho, siendo capaz de escribir un montón de cosas por página. O sea que, claro, a mí, lógicamente, me parece
tremendo, me parece tremendo, tremendo. Y esta estética, como os contaba, él ya la mostró en Drácula. Y bueno, ahora he hecho un silencio porque me encanta esa página. Aquí nos encontramos una vez más, pues eso, estos personajes satánicos, con las cruces, con los dragones, que tienen nombres extraños, no sé si se lee aquí, como es el Ogru Jahad o algo así, siempre hablando de términos extraños, de rituales místico-científicos, hablando de eso, de plagas de ranas relacionadas con textos sagrados y demás. Hablando de razas alienígenas. Esto es como el batiburrillo cósmico esotérico definitivo. No se me ocurre un cómic que lo haga en este aspecto, que lo haga mejor que Hellboy, y sobre todo que lo haga, como os decía antes, más divertido. Increíble, obra maestra. En ese aspecto este cómic me parece obra maestra, que además, como ya os decía, este ritmo él lo continuaría durante bastantes años. Ya os digo, un clasicazo. Si no lo habéis leído, tanto este como cualquiera de los volúmenes que salieron posteriormente, hay un mogollón de historias que son autoconclusivas y que están muy bien. Si no lo habéis leído, en serio, pegadle el ojo, darle una oportunidad. Porque si bien las películas son divertidas, el cómic es especial. Este cómic es un cómic especial. Súper influyente, que en su momento dio un soplo de aire fresco, marcó algo distinto en medio de un contexto de cómics que eran todos muy fuegos artificiales, acción, tiros y demás. Esto era otra cosa. Esto es un cómic que además abrió, yo creo, los ojos a muchos lectores, a un tipo de narración distinto, más europeo, más pausado, y que es totalmente icónico. Es una pasada, chavales. O sea, leeos el Hellboy de Mike Mignola, que no os va a defraudar ni de coña. Y como siempre, si os ha gustado, si no os ha gustado, si queréis que me he dejado algún detalle importante, que soy consciente de que me he dejado muchos, cualquier cosita que os ocurra o cosota, me lo ponéis en comentarios. Y nada, amigos, que nos vemos en el próximo vídeo. Espero que hayáis pasado bien este ratín y nos vemos. Un abrazo.